El debate acerca del aborto debería ser sencillo. No se trata de una cuestión de convicciones religiosas ni de valores morales. Se trata de una cuestión de salud pública. La discusión pública no es entre quienes están a favor o en contra del aborto. Nadie está a favor del aborto. No estoy a favor del aborto. Estoy a favor de reconocer que existe el problema, que las mujeres de sectores sociales vulnerados son las que más sufren, hasta que varias mueren por abortos clandestinos mal realizados, y que, por lo tanto, se trata de una cuestión de salud pública. El presidente electo, Alberto Fernández, se pronunció en ese sentido hace pocos días. Participó en la presentación del libro Somos Belén, de la periodista Ana Correa, que relata la historia de una joven tucumana que tras padecer un aborto espontáneo pasó 2 años presa, y Fernández lo hizo con un pañuelo verde. Días después, en un reportaje a Página 12, dijo: quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados. Es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así. Mientras Alberto no muestra doble discurso ni posición especulativa respecto a este sensible tema, Mauricio Macri se despide con otro papelón, con otro bochorno. Primero impulsó el debate en el Congreso por una miserable especulación electoral para después operar en contra de su aprobación. Después abrazó al pañuelo celeste en las últimas elecciones solo para capturar el voto conservador, para terminar su gobierno con el despropósito de anular el protocolo de aborto no punible publicado en el Boletín Oficial, iniciativa impulsada también por un especulador, secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Vamos con algunos datos para contextualizar y definir que se trata de un problema de salud pública, además de respeto a las mujeres cuyos cuerpos son de ellas y no de dogmas ni de otros. En Argentina, el aborto es la primera causa individual de muerte materna. Desde la vuelta de la democracia, 3.030 mujeres murieron como consecuencia de la clandestinidad del aborto. La legalización disminuye las muertes maternas. Cuando los marcos normativos son restrictivos, las tasas de mortalidad materna son más altas. En Uruguay, desde la legalización del aborto, las muertes maternas por estas causas han disminuido. Los índices de la Organización Mundial de la Salud muestran que la legalización reduce el número de abortos. En Argentina se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año en forma clandestina. En el país, 3.000 niñas y niños niñas y adolescentes tienen un hijo o hija por año. 8 de cada 10 fueron embarazadas no deseadas. Quienes se oponen a la legalización del aborto benefician a sectores que se enriquecen a costa de la salud y la vida de las mujeres a través de negocios millonarios en torno a los abortos clandestinos. Para que la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito sea realidad en una ley amplia y respetuosa, y para que sea un debate de salud pública y no de valores morales, nos sumamos con nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Hace una semana, Matías McLaughlin y Diego Tomasi prepararon un informe acerca de algunas promesas de campaña de Cambiemos que no fueron cumplidas en estos 4 años. En ese momento, el informe se enfocaba en la pobreza cero, la libertad de expresión, la independencia de la justicia y el impuesto a las ganancias. Hoy llega falsas promesas recargadas. ¿Qué prometió Macri en materia de ciencia, educación y empleo? ¿Cumplió todo lo que prometió? ¿Qué diferencias hubo entre lo prometido y lo que efectivamente sucedió? Informe Cheque en Blanco, falsas promesas recargado, primera parte. Ni un chico a más de 5 kilómetros de su escuela, ni un argentino sin el secundario completo. Si tuviera que ponerle un nombre a las políticas educativas del último periodo y que resumen básicamente lo que entiendo ocurrió, son las lógicas gerenciales o manageriales.
Soy Silvia Grimberg, investigadora del CONICET en temas de escuela y pobreza urbana. Estas lógicas gerenciales lo que hacen es decir, vos podés hacer lo que quieras, nada te limita, esta lógica del tú puedes. Lo que se hace es trasladar la responsabilidad a los individuos y a las instituciones. ¿Qué consecuencias tiene esto? Las escuelas quedan a la deriva de sus propias capacidades y posibilidades. Y eso hace que en los últimos años, lo que ha ocurrido claramente es la profundización de las desigualdades. Los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Macri lo que hizo fue mantener el ministerio y mantener al ministro, lo cual no dejó de ser una señal interesante. También hubo una promesa de campaña de que iba a triplicar el presupuesto de ciencia y lo iba a llevar al 1,5%, lo que fuera. La verdad es que no, ni apoyó la ciencia ni profundizó los logros del gobierno anterior. Yo diría que todo lo contrario. Soy Diego Golombek, soy investigador superior del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes. Hay varios daños. En principio uno podría pensar que el primer daño es presupuestario y efectivamente sí, disminuyó la inversión en ciencia y tecnología, se redujo la entrada de investigadores a la carrera de CONICET. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. En términos generales, los efectos sobre el mercado de trabajo de la gestión de Macri desde el año 2015 a la fecha no son para nada buenos. Juan Martín Graña, investigador CONICET en el CEPED, Instituto de Investigaciones Económicas UBA. Debe ser una de las áreas donde no hay casi absolutamente ningún dato positivo para comentar en los últimos 4 años. En este sentido hay un conjunto de indicadores que se pueden utilizar para ver el deterioro. Lo que tenemos es que en el marco de un aumento de la tasa de desocupación, que de 9 a 10 puntos, lo que se ve es que hay un aumento importante de la tasa de actividad, expresión en un contexto de mercado de trabajo con salarios a la baja, que mucha más gente está saliendo a buscar trabajo para tratar de compensar los ingresos del hogar. ¿Por qué? Y bueno, porque inclusive el salario, lo que se denomina el RIP, el salario de los trabajadores estables, presenta desde fines del 2015 a la fecha un deterioro del 20%, una enormidad. Pero hay otro daño importantísimo, que es el daño que podríamos llamar cultural. El lugar que se le otorga a la ciencia y la tecnología en un Estado, en un gobierno, el imaginario de un Estado. Ya desde el hecho de degradar un ministerio a secretaría, ya hay una señal bastante clara. Pero el no decir que la ciencia y la tecnología sean políticas de Estado, no apoyarlas en ese sentido, no considerar que debemos apoyarnos en la ciencia y la tecnología para llegar al desarrollo, es un problema cultural y es un daño tal vez incluso más grave que el daño del presupuesto. Creo que la nota más clara que todavía estamos llorando y doliendo es la escuela bomba, ¿no? La explosión de la escuela en Moreno, que fue una tragedia y podría haber sido una tragedia mucho peor aún. Esa escuela explotó porque quedó justamente a lo que podía la escuela, casi como una crónica de una muerte anunciada. Un dato de cada área que trata el informe. Durante el gobierno de Cambiemos, la educación perdió casi 1/3 de su participación en el presupuesto nacional. Solo en 2017 y 2019, el sueldo inicial de un maestro perdió 44 puntos contra la inflación. Un dato entre muchos que revelan el desfinanciamiento de la ciencia. La producción de la vacuna contra la fiebre hemorrágica está frenada debido a que no se reemplazaron 3 equipos dañados: un enfriador de líquidos, un equipo de ensayo de esterilidad y un contador de partículas. En la actualidad solo quedan 140.000 dosis de esta vacuna, que son insuficientes para cubrir la demanda del año que viene. Esta vacuna es la única en el mundo contra la enfermedad. En cuanto al empleo, un sector muy perjudicado fue el estatal, donde el salario cayó más que en el sector privado. ¿Qué otros daños hizo la política que Cambiemos en las áreas de educación, ciencia y empleo? ¿Hay manera de revertir cada situación particular? Informe Cheque en Blanco, falsas promesas recargado, segunda parte. Para que todos los chicos del país puedan ir al jardín de infantes desde los 3 años, vamos a hacer 3.000 jardines de infantes nuevos. Esta
esta lógica gerencial lo que involucró es algo así como unas políticas de eslogan. Esta idea de eslogan ha permitido hacer promesas del tipo: se van a construir 3.000 jardines, que no se han llegado ni al 5% de esa promesa. Pero es que puede hacerse promesas porque está construido en la lógica de los eslóganes y de esa traslación de la responsabilidad asociada a la lógica gerencial. Gran parte del crecimiento de la ocupación que efectivamente ha existido en términos absolutos ha sido empleo monotributista, empleo precario, empleo eventual, y en este sentido lo que vemos es que en este momento tenemos un mercado de trabajo que es más precario, con más subocupación, donde más gente participa por necesidad de compensar ingresos del hogar y que no se ven muchas perspectivas de acá a fin de año seguro, pero inclusive el año que viene, de recuperación. El CONICET perdió un poco su norte. El CONICET es un organizador de política científica que con la irrupción del ministerio tardó un poco en acomodarse a esta nueva institucionalidad, pero en los últimos 4 años, con una falta importantísima de presupuesto que dificultó el trabajo cotidiano de los institutos en todo el país, los sueldos que no se actualizaron de manera adecuada, los subsidios, los planes, etcétera, que también se vieron bastante retrasados, les dibujó un poco su origen. Sin embargo, se las arregló para tener las herramientas para seguir trabajando, para seguir evaluando, para seguir produciendo, para seguir en cierta manera teniendo un atisbo de normalidad puertas hacia adentro. Esta cuestión, casi a veces el sistema educativo termina funcionando como islas, va a ser y es uno de los grandes desafíos en materia de política educativa, porque esta profundización de la desigualdad, como está tan librada lo que pasa en las escuelas a la capacidad que tienen las escuelas, los vecinos, las cooperadoras, y por supuesto está directamente ligado con la desigualdad urbana, con la desigualdad y la pobreza, el desafío o uno de los desafíos más importantes de la política educativa, diría, a nivel nacional, va a ser trabajar para equilibrar estas desigualdades. En términos de sectores muy perjudicados, el primer sector que surge a la vista es el sector industrial, que en términos de producto viene cayendo hace más de 1 año y medio, pero también en términos de empleo viene destruyendo mucho empleo. En parte también se conocen sucesivamente los inicios de procesos preventivos de crisis de grandes empresas. Lo que se ve es que en un contexto realmente malo para el sector industrial, las consecuencias sobre el empleo industrial han sido muy malas. El daño presupuestario casi diría que es el más sencillo de revertir. El presupuesto es bajo, con lo cual volver a tenerlo en un nivel aceptable no es un tremendo esfuerzo, aún sabiendo que viene una crisis importante y vamos a seguir en esta situación crítica heredada. El asunto cultural es una batalla que tenemos que dar, que ya la habíamos dado, que después de varios años de continuidad estábamos en cierta forma mejor en cuanto a la posición de la ciencia y la tecnología en la sociedad, y ahora vamos a tener que pensarla de nuevo y culturalmente dar la batalla de nuevo. Creo que tenemos todas las herramientas como para hacerlo, que los investigadores, becarios, el sistema en general sigue teniendo una solidez, no se ha destruido. Vamos a avanzar en ese sentido, así que sí, soy muy optimista en que esto se va a revertir. Mati. Bueno, cuando arrancamos con Diego con este informe era, y lo puede hacer cualquiera, ir a ver a YouTube los spots, las promesas de campaña de Macri en el 2015, en el debate con Scioli, y es increíble el panorama que pintaban, era buenísimo, digo, si hubieran cumplido, digo, y cuando vas, no a opiniones, sino a datos concretos, todos los indicativos que le dan a Macri son negativos, sí. Y son muy contrastantes con lo que él prometió. Digo, algunos números, pobreza mayor al 35% deja. Y decía que era pobreza cero. Exacto. Generó 5 millones de nuevos pobres en 4 años. Indigencia más del 7%. Desempleo más del 10%. Y en el conurbano bonaerense arriba del 12%. Cuando él asumió el dólar estaba a 9.87. Hoy se va con un dólar más de 60. De 60, sí. O sea, una devaluación fuertísima. Recortes, bueno, ya venimos hablando de los recortes en ciencia, en educación, en salud, no hay vacunas, digo,
podemos seguir haciendo estos informes en cuanto a las promesas. Los jardines de infantes, que habló de los 3.000 jardines de infantes, no se hizo ni el 5%, y cuando vas a los números, ves que se subejecutaba el presupuesto para la construcción de jardines de infantes menos del 30%. Me parece muy interesante este informe como el anterior, y remarcar porque ya está lanzado la construcción del relato de, bueno, tuvimos dificultades, pero la herencia que se recibió, y que en última instancia como estos 4 años no existieron, y que todo tiene que ver con el 2015, digamos, con lo que fue el kirchnerismo y lo que va a venir, sin ver, digamos, los niveles de destrucción que fueron estos 4 años. Exactamente, es hacer una evaluación, digo, de ver lo que se prometió y contrastarlo con datos concretos, con números, y ahí que cada uno haga el análisis que tenga que hacer. Falsas promesas recargado, Matías McLaunin y Diego Tomasi, informe Cheque en Blanco.